Bendito sea el Señor. Y hoy tenemos una enseñanza muy preciosa de la palabra de Dios que tiene que ver con la limpieza espiritual. Alguien diga limpieza espiritual. Y a este título le hemos puesto un gigante peligroso. Y los hijos de Dios repetimos, un gigante peligroso. Y ya sabemos que cuando la Biblia nos dice gigantes, se está refiriendo a un problema, una dificultad, una aflicción, una prueba, una enfermedad, algo que obstaculiza nuestra vida cristiana y nuestra vida espiritual. De modo que si estamos hablando de un gigante peligroso, estamos hablando de algo o alguien que nos estorba en nuestra vida espiritual. Y la lectura la tenemos en el primer libro de Samuel, capítulo 17, a partir del versículo 1. Me acuerdo de un muchacho que, pues como dicen algunos, perdió con su muchacha, con su amiga, porque le dijo, primer libro de Samuel, y ella lo estaba buscando en el Nuevo Testamento. Y entonces le dijo, ya, hasta aquí podemos dejar de ser novios, porque ya buscaste la primera de Samuel en el Nuevo Testamento. Entonces está en el Antiguo Testamento, capítulo 17, versículos 1 y siguientes, que nos dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damnín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y los hijos de Dios decimos, te alabamos, Señor. Vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra,
Gracias te damos por tu palabra bendita que tú nos das. Gracias porque este es un regalo inconmensurable que nadie puede valorar correctamente, completamente, porque es un regalo tan maravilloso. Señor, gracias porque nos diste un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Y podemos ver toda la revelación tuya en un solo ejemplar de las Sagradas Escrituras. Gracias porque no tuvimos que aprender hebreo y griego para poder leer tu palabra. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos da revelación de tu palabra. Y gracias te damos porque hoy nos tienes vivos y nos tienes aquí en tu casa. Te pedimos que santifiques cada rincón de este tu templo con tu presencia y que la Shekinah, el Espíritu Santo, llene este lugar y toque nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras vidas, de modo que entendamos la profundidad de tu palabra y la podamos poner por obra. En el precioso nombre de Jesucristo. Y los hijos de Dios decimos amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa, La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Este pasaje de la palabra del Señor es muy importante, tanto si lo leemos como una historia de la vida del rey David, como si lo vemos en la profundidad que tiene en nuestra vida espiritual. Como decíamos hace un momento, cuando la Biblia habla de gigantes, se refiere de enemigos, se refiere de problemas, dificultades, angustias, enfermedades, aflicciones, cosas que se presentan en nuestras vidas y que se vuelven gigantes prácticamente que no podemos derrotar en nuestra vida. Y es muy importante que cada creyente sepa identificar y esté dispuesto a conquistar a este gigante peligroso que constantemente ataca nuestra vida cristiana. Es importante que hagamos a un lado a este gigante que nos afecta tanto internamente como externamente y nos afecta como creyentes o como miembros de la iglesia, de modo que si no se resuelve adecuadamente va a afectar nuestra relación con Dios. Este gigante peligroso se llama en la Biblia Goliat. Las características que nos da la Biblia de Goliat son las características de Satanás, porque nos dice la palabra que este Goliat tenía de altura 6 codos y un palmo. También por ahí dicen los comentaristas de la Biblia que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. De modo que es precisamente el tipo de Satanás, el tipo del anticristo, el que se está representando a lo largo de esta historia que ocurrió y que tiene una enseñanza profundamente espiritual. Y nos dicen los versículos 4 y siguientes: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y a continuación nos describe todo lo que traía este hombre puesto.
Oiga usted, todo esto que traía puesto ya era bastante para andar caminando y para ir a una guerra. Demasiado peso traía cargando. Y nos dice la palabra del Señor que Él reta al pueblo de Israel y pide un hombre. Alguien diga un hombre. La Biblia busca un hombre, como busca una mujer. Dios está buscando un hombre. Dios está buscando una mujer que sea capaz de hacer frente a Satanás y a todos sus ejércitos. Yo quiero preguntarte, ¿serás tú ese hombre? ¿Serás tú esa mujer? No te conformes con ser creyente de la iglesia. No te conformes con nada. Tú debes tirarle a ser un campeón, a ser un conquistador. Seas hombre o seas mujer, un conquistador en el reino de Dios. Nos dice el versículo 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y aquí pues nos damos cuenta de que los números son muy importantes en la Biblia. Frecuentemente se repiten números como 3, 6, 40, 70, 12. Son números importantes en las Escrituras. Pero nosotros no vamos a caer en el juego de la numerología, sino vamos a tratar de ver qué aplica esto para nosotros. Y nos dice la palabra que este Goliat, quien es una figura de Satanás, nos está hablando aquellas cosas internas que pueden afectar nuestra vida espiritual, como son los chismes, las calumnias, las murmuraciones, las maldiciones, rencores, resentimientos, amarguras, cosas que tienen que ver con nuestro corazón, ira, odio, deseos de venganza, falta de perdón, cosas que nosotros podemos estar guardando en nuestro corazón, que primeramente nos hacen daño a nosotros y luego le van a hacer daño a otros. Y me gusta mucho la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, donde nos dice, versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Vamos a leerlo juntos. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por medio de ella muchos sean contaminados. De modo que alguno, alguna, muchos. A ver, repita junto conmigo, alguno, alguna, muchos. Una vez más, alguno, alguna, muchos. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por medio de ella muchos sean contaminados. Alguno, alguna, muchos. Entonces, nosotros debemos de identificar este gigante que, como acabamos de decir, tiene que ver con cosas que están en nuestro corazón. Y vamos a ir al Evangelio de Mateo en el capítulo 5, versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Subraya eso de mintiendo, porque si alguien habla mal de ti,
porque haces cosas malas, no eres bienaventurado. ¿Me está comprendiendo? Si haces cosas malas y hablan mal de ti, no eres bienaventurado. El asunto está que si nosotros hacemos cosas buenas, como predicar la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, vivir una vida acorde a la palabra de Dios, y por eso te dicen que eres tal por cual, y más allá y más acá, entonces sí somos bienaventurados. Y sigue diciendo el versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nosotros tenemos el grandísimo privilegio de que al ser perseguidos nos estamos identificando con todas las personas que nos preceden en la Biblia, personas que han profetizado, que han predicado el Evangelio de Jesús. Entonces nos unimos a Isaías, a Ezequiel, a Daniel, a Jeremías, a Miqueas, a Amós, a Ageo y Zacarías y todos los demás profetas. Nos unimos en esa línea. ¿Tú en qué línea quieres estar? ¿En la línea de los profetas de Dios o en la línea de los profetas del diablo? Pregunto, ¿en la línea de los profetas de Dios o en la línea de los profetas del diablo? Pues en la línea de los profetas de Dios. Bueno, y nos dice el versículo 17 de Mateo 5, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera, alguien diga cualquiera, que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, este par de versículos son muy interesantes. Versículo 19 y versículo 20, porque nos dice que si nosotros predicamos la palabra de Dios bien, pues vamos a ser grandes en el reino de los cielos. Si no lo enseñamos bien, enseñamos muy poquito, pues seremos llamados pequeños en el reino de los cielos. Pero dice el versículo 20, os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué tiene que hacer una persona para entrar en el reino de los cielos? Necesita nacer de nuevo. Alguien diga nacer de nuevo. Es el pasaje de Juan 3 del 1 al 5. Necesitamos nacer de nuevo a una vida espiritual. ¿Cuál era la justicia de los escribas y de los fariseos? La hipocresía. Hacer cosas sin sentirlas, sin hacerlas de corazón para Dios. Y desgraciadamente cualquiera de nosotros puede ser igual que un escriba y fariseo si hacemos las cosas para nosotros mismos, para tener reconocimiento de los demás, para cualquier otra cosa, pero que no sea para la gloria de Jesucristo. Y además que no hayamos hecho a Jesucristo nuestro Salvador personal, porque si no hacemos a Jesucristo nuestro Señor y Salvador, pues nuestra justicia no va a ser mayor que la de los escribas y fariseos. De modo que este es un versículo muy importante que dice que los judíos no van a ir al cielo, a menos
que tengan una justicia que sea mayor que la de ellos. Y la única justicia que es mayor a la justicia de un judío practicante es el hacer a Jesucristo su Salvador personal. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Una cosa que debemos saber es que el gigante puede estar en nosotros. David vio que este gigante estaba maldiciendo a Dios y al pueblo. Y nos dice 1 Samuel 17:23, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó, y las oyó, y las oyó, y las oyó, y las oyó. O sea que un hombre, se necesita un hombre o una mujer que oiga esa palabra que pone a Dios, lo pone mal, lo maldice, lo insulta, etcétera. También nos dice la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 4, versículos 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Nos dice Santiago 4, 11 y 12. ¿Quién es el justo juez? Dios Todopoderoso. Él es el justo juez. Y leemos primera a los Corintios capítulo 10, versículo 10, muy importante, que nos dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. El enemigo puede estar entre nosotros. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, si hay chismes en el trabajo, en la escuela, en el hospital, en la clínica, en donde tú trabajas, chismes, calumnias, a veces en el hogar, murmuraciones, maldiciones, en la iglesia malas actitudes hacia algún hermano en la fe o malas actitudes hacia el pastor de la iglesia. Mis amados hermanos, desgraciadamente el pastor de la iglesia no siempre dice cosas que nos alegran, sino que nos está diciendo lo que dice la palabra de Dios. Y a veces no nos gusta lo que dice la palabra de Dios, porque son cosas fuertes, que nos cuestionan, nos juzgan. Entonces, el pastor no es Santa Claus para estar dando regalos y paletas y dulces, ¿verdad? Aún el Santa Claus no le da regalos a todos, ¿verdad? Entonces, pues el que predica la palabra de Dios no busca estar dando regalitos, sino lo que busca es predicar la palabra del Señor. Entonces, vamos a leer Santiago en el capítulo 3, versículo 2. Santiago 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Eso nos dice Santiago 3, versículo 2. Y nos dice del 8 y siguientes:
pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Ponga mucha atención a esto, versículo 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Atención, versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Por si nuestra boca sale palabra de Dios, por si nuestra boca salen alabanzas a Dios, por nuestra boca sale predicarle el plan de salvación a alguien, ¿cómo vamos a usar la misma boca para maldecir a las personas, para insultar personas, para decir cosas incorrectas, cosas feas? Eso es lo que pretende decir Santiago cuando dice: de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Entonces, o predicamos la palabra de Dios y las bondades de Dios y alabamos a Dios y le cantamos a Dios, o tenemos una boca amarga que lo único que hace es decir puras tonterías, todo lo malo, todo lo feo, toda clase de mala palabra y maldición. Muy interesante este pasaje de Santiago 3 porque se incluye Santiago en la lista. En este Santiago 3, versículo 2, dice: porque todos ofendemos muchas veces. Alguien diga: todos ofendemos muchas veces. O sea que dice Santiago dice: todos ofendemos muchas veces. ¿Quién se está incluyendo? Él. Dice Santiago: todos ofendemos muchas veces. O sea que la palabra nos muestra a los grandes hombres y mujeres de Dios tal y como son, como personas de carne y hueso, como personas que también fueron pecadoras, como personas que también necesitaron de la misericordia de Dios y del perdón de Dios, como personas que necesitaron de la sangre de Jesús. Somos iguales. Entonces, no podemos orar, no podemos bendecir a Dios, no podemos predicar y al mismo tiempo utilizar nuestra boca para cosas malas. Nuestra boca es santa. Alguien diga: mi boca es santa. Nuestra boca es santa. Nuestra boca arroja agua dulce. Alguien diga: mi boca arroja agua dulce. Que es la palabra de Dios. Entonces tenemos que poner un freno a la lengua, la cual actúa, como dice la palabra, como una espada o flecha afilada que lleva veneno y fuego. Por ahí dice las Escrituras que un gran fuego es levantado por la lengua. La lengua hace más daño a veces que la espada. Decía alguien por ahí que una pluma hace más daño que una espada. O sea, al escribir, tú o yo, podemos hacer más bien o más mal que con un fusil, que con una ametralladora. Tremenda el poder de las palabras. Nos dice Mateo 12:36. Si quieren vamos a leer el 35 también. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.
porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea que vamos a ser juzgados por las palabras que nosotros decimos. ¿Alguien ha hecho a Jesucristo su Salvador y Señor? Levante la mano. Si usted ha hecho a Jesucristo su Salvador y Señor, ya ha sido juzgado. Hay una ley en los Estados Unidos, que no sé si hay aquí en México, que dice que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Si en Estados Unidos a ti te juzgan porque mataste a alguien y te dan tu pena de cárcel y todo lo demás, y luego pasa el tiempo y resulta que no lo habías matado, sino que por ahí andaba escondido tu esposo, y entonces tú lo buscas y lo vas y lo matas, de verdad, entonces ya el juez no te puede meter otra vez a la cárcel, porque no pueden juzgarte 2 veces por el mismo delito. Y nosotros no podemos ser juzgados 2 veces por el delito que ya fuimos juzgados. No sé si me están comprendiendo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo y le pedimos perdón por nuestros pecados, fuimos juzgados. Tú eres juzgado y recibes un juicio, si te arrepientes y pides la sangre de Cristo, un juicio aprobatorio. Resultas absuelto. Entonces, ya no puedes volver a ser juzgado por lo mismo, porque ya fuimos juzgados. Ya nuestro castigo lo llevó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros no podemos recibir otra vez un castigo que ya se aplicó en la persona de Jesús. Esto es muy importante y muy interesante. ¿Cómo podemos conquistar a este gigante? Bueno, debemos luchar. Y la primera cosa que debemos hacer, sobre todo aquellos que somos medios coléricos, es callarnos la boca. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile, calla tu boca. Si tú eres colérico, corajudo, enojón, que fácil llegas al odio, a la ira, a la envidia, a la amargura, al rencor, al resentimiento, lo mejor que puedes hacer es callarte la boca. Callarte la boca. Y dejar que Dios se encargue de la situación. No permitas que este gigante more en tu corazón. Una cosa es que pase por ahí este gigante y otra cosa que se quede a vivir ahí en tu corazón. Es como decía por ahí un predicador cuando alguien le preguntaba que si podía tener pensamientos obscenos. Y entonces le dijo el predicador, pues sí puedes tener pensamientos obscenos, solamente que no se te queden ahí en tu mente. Dice, es exactamente lo mismo cuando un pájaro intenta hacer su nido arriba de tu cabeza. Una cosa es que intente hacer el nido y otra cosa que lo dejes que lo haga. ¿Me está comprendiendo? Entonces pasó el mal pensamiento, lo desechas. No permitas que anide en tu mente y menos en tu corazón. La murmuración es un arma terrible del diablo que produce otros pecados como el resentimiento y el rencor. Y es un arma súper destructiva que destruye hogares, escuelas, hospitales, hoteles, familias, iglesias, obras. Todo lo daña ese rencor, resentimiento y amargura. El resentimiento y el rencor viene cuando nos sentimos que nuestro orgullo ha sido ofendido y que debemos de recibir más de lo que estamos recibiendo. Y esto ocasiona resentimiento. A veces son actitudes, maneras, palabras y aún hechos
Y fíjese lo que le voy a decir ahorita, a veces son cosas que ni siquiera han pasado y nosotros estamos tomando en cuenta que alguien piensa mal de nosotros, pero esa es una idea tuya, ¿verdad? Eso a lo mejor ni existe y ahí lo traes tú. Es como decían los 10 espías de Moisés que estaban en contra del testimonio de Josué y de Caleb. Decía, y ellos piensan de nosotros esto y lo otro y lo otro. ¿Cómo sabía los 10 otros espías de Moisés lo que pensaban los enemigos? O sea, no podía ser, pero así nos entra a nosotros que a veces creemos que sabemos lo que están pensando las demás personas. No. Entonces, el diablo, esto es muy interesante, no está interesado en nosotros mismos. Esto es muy importante que lo sepamos, no está interesado en nosotros mismos. El diablo está interesado en la obra de Dios. Alguien repita junto conmigo, el diablo no está interesado en mí mismo, está interesado en la obra de Dios. Él quiere destruir la obra. Al diablo no le importas tú, no le importo yo, porque nosotros somos de Dios, porque nosotros vamos a ir al cielo, pero sí le importa la iglesia, esa sí le importa, sobre todo una iglesia que ora, una iglesia que se pone de rodillas, es muy importante. Podríamos poner el ejemplo de que si nosotros le quisiéramos hacer daño a un maestro del arte como Miguel Ángel, hubiéramos sido contemporáneos de Miguel Ángel y le hubiéramos querido hacer daño a él, pues a lo mejor no le pudiéramos pegar, golpear o matar, pero podríamos tratar de destruir una de sus obras, como la famosa Piedad, estatua de la Piedad que está en la Basílica de San Pedro en el Vaticano en Roma. Ibas con un mazo, como uno lo intentó, un cuate fue con un mazo y le dio de trancazos ahí a la estatua de la Virgen María y de Jesús. Después de eso le pusieron un protector contra balas, ¿verdad? Para que nadie más se acercara. O sea, ¿por qué lo quiso hacer? Quiso hacer un daño, ¿verdad? Al autor de eso. Si tú le quisieras hacer un daño a Picasso, bueno, ya Picasso ya se murió hace años. Pero ¿qué pudieras hacer? Pues irle a destruir su cuadrito de las señoritas de Aviñón, ¿verdad? Que eran unas chamaconas que estaban abriendo la ventana de la casa de Picasso y las veía y las pintó, las famosas señoritas de Aviñón, que creo que son del periodo cubista de Picasso. Y bueno, lo mismo pasa con el diablo. Él no puede destruir a Dios, pero quiere destruir la obra de Dios, que es la iglesia, y nosotros no debemos permitirlo. Un cristiano que permite al resentimiento anidar en su corazón está ofendiendo gravemente a Dios y daña terriblemente la obra. No nos olvidemos de la Escritura en el Padre Nuestro que nos dice, perdónanos como también nosotros perdonamos. Y también nos dice la palabra, si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará a vosotros sus ofensas. ¿Quién ha leído ese pasaje? Está en el Padre Nuestro. Entonces vamos a ir a Mateo 5, versículo de Mateo 5, 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Quieres ser como Dios?
o quieres ser como el diablo? ¿Como quién? Entonces, ¿qué hace Dios? Aquí dice, ¿qué hace Dios? Amar a nuestros enemigos, bendecir al que nos maldice, hacerle bien al que nos aborrece y orar por los que nos ultrajan y persiguen. Eso es lo que hace Dios, eso es lo que debemos hacer nosotros. Miqueas capítulo 7, este es súper especial. Si todos los días de mi vida lo leyera, serían pocos para darle la gloria al Señor por su palabra. Miqueas capítulo 7. Y dice Miqueas en el capítulo 7, versículo 18, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. No, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esa partecita de que Dios como tú es la palabra en hebreo que digo cada rato, miel kamovka. Miel kamovka. A ver quién puede decir conmigo, miel kamovka. O sea, acuérdate de la miel. Dios es miel, ¿verdad? Entonces, miel kamovka. Que Dios como tú, bendito sea el Señor, que perdona la maldad, que olvida el pecado del remanente de su heredad. El perdón sin olvido no es perdón. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile, el perdón sin olvido no es perdón. Y nos dice Efesios capítulo 4, versículos 25 al 27. Efesios 4, 25 al 27. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces nos podemos airar, pero no podemos permanecer airados. Tenemos que arreglar antes de que se acabe el día. Mi esposa y yo siempre oramos por la noche. Ya cuando vamos a dormirnos siempre oramos. Y parte del inicio de nuestra oración pues es pedirle perdón a Dios. Entonces le pedimos perdón a Dios. Y entonces pues si hubo alguna dificultad, pues tenemos que perdonarnos y tenemos que pedirle perdón a Dios. Entonces, para que el día termine con la pareja arreglada, que no pase al día siguiente ese problema que traías, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, que si por alguna razón nos enojamos durante el día, ya para en la noche tú lo arreglas, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol, que no anochezca sobre tu enojo, ni des lugar al diablo. ¿Por qué? Porque si tú dejas eso en tu corazón, te va a hacer mucho daño, te va a enfermar y va a lastimar a otras personas. Todo eso hace el enojo y la ira mal manejados. Dios nos dice que hablemos verdad cada uno con nuestro prójimo. Vamos a leer Primera de Samuel 17, versículos 33 al 40, que nos dice, dijo Saúl a David, no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, alguien diga muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Fíjese qué ayudita te tienes con el rey Saúl, ¿verdad? Él es el rey de tu país. Y en lugar de ayudarte, te está, ¿cómo se dice?
¿Cómo? Desanimando. Le dijo, no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Qué está haciendo David? Está dando una declaración. Alguien diga una declaración. Está haciendo una declaración profética. Este versículo 36. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Si maté al león y maté al oso, de seguro que puedo con este filisteo. Lo tengo en otras palabras, pero lo dejo ahí. Si maté al león y maté al oso, de seguro que puedo con este hijo del diablo que está aquí. Entonces dice la palabra, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Alguien diga, nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Qué echó de sí David? Las armas carnales. ¿Cuáles son las armas carnales? Maldecir a las personas, sacarles la lengua, querer golpearlos, querer patearlos. Armas carnales son las que cualquiera puede tener. Golpes, maldiciones, gritos, en fin, todo lo que podamos hacer como seres humanos, eso tenemos que hacerlo a un lado. Y dice la palabra, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas de arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Zurrón quiere decir bolsa, que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Traía 5 piedras. Alguien diga 5 piedras. Bueno, alguien dice que esas 5 piedras son las 5 heridas de Jesús. Una muñeca, otra muñeca, un tobillo, otro tobillo y la lanza. Ahí son 5. Pero pues te escapa la corona de espinas, ¿verdad? Pero alguien dice que esas eran las 5 piedras de David. Y sigue diciendo, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Alguien diga, lo tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Bueno, eso nos pasa a todos los que nos habla Dios. A todos los que Dios nos escoge así, muchachos, rubios, de buen parecer, ¿verdad? Como dice aquí. Dice que le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Bueno, quítele lo de muchacho y todo lo demás, más o menos. Entonces, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. ¿Qué utilizó? Armas carnales. Armas carnales. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti
en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. ¿Qué hizo David? Dio una declaración. ¿Qué hizo David? Usó una arma espiritual, no una arma carnal. Vamos a leer segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Muy importante, que nos dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Armas espirituales. Todo ser humano tiene derecho de utilizar armas carnales, pero un hijo de Dios, lo que tenemos que utilizar son armas espirituales. Tú me ofendes y yo te doy un regalo. Esas son armas espirituales. Tú tratas de hacerme un daño y yo trato de hacerte un bien. Armas espirituales. ¿Qué hizo Esaú y Jacob? Ya sabemos que eran dos hermanos que estaban peleados. Esaú había mandado decir que de donde lo viera lo iba a matar. ¿Qué hizo Jacob? Jacob le empezó a mandar regalos. Un regalo tras regalo, tras regalo, tras regalo. Ya cuando se encuentra Esaú con Jacob, ya lo había perdonado Esaú. Y tú lo puedes hacer. Y yo lo he hecho. Personas así que de pronto tienen años y años de odiarte o de odiarme, pues yo les he mandado un regalo tras otro regalo, tras otro regalo, y cuando nos llegamos a ver, ya no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque toda aquella ira, todo aquello deseo de venganza se esfumó con una estrategia, ¿verdad?, espiritual, que es el amor. Alguien diga, el amor es una estrategia espiritual. Una vez teníamos a un muchacho en un encuentro que por nada podíamos sacarle los demonios que traía, ¿verdad? Traía una legión de demonios. Y para no hacer la historia más larga, no podíamos sacarle los demonios hasta que empleamos el arma del amor. Y cuando usamos el amor, el muchacho fue liberado. El amor es una arma de guerra espiritual. Cuando alguien quiere dañarnos y nosotros lo amamos, tú estás usando un arma de guerra espiritual. Bendito sea el Señor. Y regresamos a la 1 Samuel 17 y vemos que David desechó las armas de milicia carnales y escogió las espirituales. Aparentemente David rechazó las armas de Saúl porque le quedaban grandes, pero no, sino quiso usar las armas espirituales. Versículos 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano,
y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, es decir, no con armas carnales, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Qué podemos utilizar en esta guerra espiritual? ¿Cuáles son las armas que Dios nos ha dado? El nombre de Cristo, la sangre de Cristo, el poder de la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo, el poder de la alabanza, el poder del amor. Todas esas son armas espirituales que te van a servir en una guerra contra la maldad. Y sabemos que nuestras armas más poderosas son el nombre de Jesucristo y la sangre de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y vamos a la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículos 11 y 12, que nos dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. Alguien diga siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dios no va a escuchar corazones que están llenos de rencores, de resentimientos, de iras, de odios, de deseos de venganza. Fíjese lo que dice ahí enfrente en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7. Dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tú te enojas con tu esposa, Dios no escucha tus oraciones. Tú te enojas con tu esposo, Dios no escucha tus oraciones. Tú te enojas con las personas, Dios no escucha tus oraciones.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Perdonar, perdonar y olvidar. Vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a cerrar nuestros ojos. Y eso es lo que vamos a hacer. Ten una actitud de perdón en tu mente, en tu corazón. Y vamos a perdonar a la gente que nos ha hecho daño. Repite junto conmigo: Dios Todopoderoso, en esta hora yo perdono a toda persona que me ha hecho daño. Tú dices en tu palabra: amad a vuestros enemigos, y yo amo a mis enemigos. Tú dices: bendecid al que te maldice, y yo bendigo a los que me maldicen. Tú dices: haced bien al que os aborrece, yo le hago bien al que me aborrece. Y dices: orad, orad por todo el que os ultraja y os persigue. Y nosotros oramos por esas personas. Y te pedimos nos perdones, nos arrepentimos, lávanos con la sangre de Jesucristo y danos un corazón limpio, un corazón sano que pueda orar con poder y alcanzar las puertas del cielo con respuesta. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele gloria, honra y alabanza al Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor.